para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que la bendición de Dios esté sobre cada una de las vidas, hermanos. Quiero invitarles en esta tarde a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 27 y versículo 7. Proverbios capítulo 27 y versículo 7. Amén. Nos ponemos de pie en honor a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento aún lo amargo le resulta dulce. Lo vamos a leer nuevamente. Dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento aún lo amargo le resulta dulce. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar de un tema especial en esta tarde. Amén. Y el tema es: llegará el día que muchos desearán escuchar la palabra de Dios y no va a haber quien les predique. Repito nuevamente el tema: llegará el día que muchos desearán escuchar la palabra de Dios y no habrá quien les predique. Amén. Leímos en Proverbios 27:13, ¿verdad? Donde dice que el hombre saciado, o sea, el hombre que ya comió, ¿verdad? El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento lo amargo le parece que dulce. Yo no sé, ¿verdad? Cuando ustedes se salen a trabajar, ¿verdad? O a hacer alguna actividad y llegan con mucha hambre a su casa, ¿verdad? No sé, uno llega, ¿verdad? Y cuando uno llega a su casa y lleva bastante hambre, uno no pregunta qué hay de comida. Uno solo quiere, ¿qué? Comer. Uno quiere saciar esa hambre, ¿verdad? Entonces quiero decirles que esa hambre que nosotros tenemos, tenemos que tener hoy en día un hambre, ¿verdad? Y un anhelo por escuchar la palabra de Dios. Hoy en día, fíjense de que muchos anhelan la presencia de Dios, pero no aman su palabra. Vean qué cosa contradictoria. Muchos anhelan la presencia de Dios, pero no aman su palabra. Les voy a contar unos ejemplos así, a manera de que nosotros examinemos nuestras vidas, ¿verdad? A manera de algo constructivo. Por ejemplo, en varias iglesias cristianas hay muchos músicos, pero si ustedes les preguntan de Biblia, no saben nada de Biblia. No es aquí, ¿verdad? Me refiero en otros lugares, ¿verdad? Estoy hablando a manera de exhortación, ¿verdad? No estoy juzgando. He ido a algunas reuniones y he estado a veces con varios músicos de algunas iglesias, pero he notado que muchos músicos hoy en día no cargan su Biblia de forma física, ¿verdad? Algunos dicen que la cargan en el teléfono, pero no la leen. Entonces, vean esa reflexión que estaba escribiendo hoy. Muchos anhelan la presencia de Dios, pero no aman su palabra. Hoy en día tenemos que amar la palabra de Dios para que su presencia esté ¿en dónde? En nuestras vidas. Así como aquella persona que anda buscando saciar su hambre, hoy en día tenemos que buscar nosotros saciar nuestra hambre espiritual, el deseo por escuchar la palabra de Dios, por leer su palabra. En el libro de Salmos capítulo 42 y versículo 1 dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo. Y hay una pregunta en ese mismo versículo que dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene hambre y sed por la palabra de Dios. Mi alma tiene hambre y sed por la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios significa amar su palabra. Hoy en día todos nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que amar la lectura de la palabra de Dios, porque es alimento para nuestras vidas. Tenemos que tener hambre por la palabra de Dios. Como segundo punto, tenemos que desear la palabra de Dios. En primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseáis como niños la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual, mis amados hermanos? La palabra de Dios. Dice no adulterada, para que crezcáis por salvación. La interpretación de la Biblia no es mi interpretación. La interpretación de la Biblia es la revelación de Dios hacia nuestras vidas. Porque hoy en día muchos están interpretando la Biblia de acuerdo a su propia ¿qué? Conveniencia. La Biblia no se lee de acuerdo a mi interpretación, sino a lo que Dios quiere decir a cada una de nuestras vidas. Algunos sí les gustan los versículos de la Biblia, pero muchas personas solamente leen y aman las promesas, pero no aman la exhortación, solamente las cosas bonitas, ¿verdad?, que dice en la Biblia. Pero para que nosotros tengamos las promesas de Dios en nuestras vidas, debe existir una obediencia a la palabra. En el libro de Salmos capítulo 119 y versículo 105 dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos desear la palabra de Dios todos los días. Debemos leer la palabra de Dios todos los días. En el tercer punto, la lectura y la obediencia de la palabra de Dios trae beneficios. La lectura y la obediencia a la palabra de Dios trae beneficios. Dice el libro de Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. La Biblia sirve como un antídoto al caos que hay y que se vive en la tierra. Porque en la palabra de Dios nos encontramos refugio. Si alguien está triste, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra de Dios. Ahí va a encontrar alimento y aliento para su vida. Si alguien tiene alguna preocupación, ¿qué tiene que hacer? Leer la palabra de Dios. Porque mediante la lectura de la palabra de Dios, el Señor le va a dar respuesta a la necesidad o al problema que esta persona esté atravesando. La palabra de Dios es un antídoto para nuestras vidas, es una respuesta. Leemos el libro de Proverbios. Leemos el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, del versículo 5 en adelante: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Dice que la palabra será medicina para nuestro cuerpo. La palabra de Dios será medicina ¿para qué? Para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Hace unos días alguien se acercó conmigo y me contó una persona que estaba pasando una enfermedad y me decía que tenía mucho dolor, ¿verdad? Y la persona lloraba por el dolor. Entonces yo le decía, yo te doy dos consejos. Uno, yo te invito a que por las mañanas, en la madrugada, cuando despiertes, busque la presencia de Dios. Y segundo, yo te invito a que cada día leas una porción de la palabra de Dios. Puedes empezar con el libro de Salmos, porque dice que la palabra de Dios da medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. El Señor quiere que estemos bien, que tiene planes de bien para nuestras vidas, pero tenemos que amar y buscar su presencia. Y amar su presencia no solamente es cantar bonito, sino que también es leer la palabra de Dios y atesorarla en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. La palabra de Dios produce beneficios en nuestras vidas. La obediencia a la palabra de Dios trae beneficios a nuestras vidas. En esta bendita palabra nosotros encontramos alimento para nuestra alma y para nuestro cuerpo, también para nuestros huesos. Así dice la palabra de Dios. Pero yo les decía que hoy muchas personas solamente leen una parte de lo que les conviene, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes han leído Josué 1:9? ¿Qué dice Josué 1:9, hermanos? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿verdad? Esa es una promesa de la palabra de Dios, amén. Y escuchen, yo he visto que muchas personas leen y comparten esta promesa. Le he visto que algunos la comparten en redes sociales, y eso está bien, ¿verdad? Porque el Señor promete estar con nosotros, ¿verdad? Pero vean, a la par de una promesa hay una responsabilidad, ¿verdad? Les voy a explicar. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, ¿sí o no? Sí. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren la responsabilidad, porque en el versículo anterior dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar, ¿verdad? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? Si lees la palabra de Dios, y guardas lo que está aquí escrito, entonces harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien. Entonces ahí sí, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, el texto no solamente es este. Primero tenemos que leer la palabra de Dios y guardarla en nuestras vidas. Ya se dan cuenta cómo es el asunto hoy, ¿verdad?
Porque muchos solamente dicen Josué 1:9, pero no dicen Josué 1:8. Josué 1:8 muchos no lo leen, solo leen Josué ¿qué? 1:9. Y hay que leer Josué 1:8 y Josué 1:9. Porque tenemos que leer la palabra de Dios y guardarla. Entonces, todo nos saldrá, que dice la Biblia, bien. Y nuestro camino va a ser prosperado. Amén. Son los beneficios de la palabra de Dios. Llegará el día que muchos desearán escuchar su palabra. Hoy la gente se da el gusto o se da el lujo de rechazar la palabra de Dios. Hoy muchos rechazan la palabra de Dios, pero va a llegar el día que muchos van a desear escuchar la palabra de Dios. Muchos van a desear que haya un culto, un servicio. Muchos van a desear escuchar unas alabanzas al Señor, que alguien les predique, que les lea la Biblia, pero no va a haber quien lo haga. Llegará el día que muchos desearán escuchar su palabra y no habrá, porque la iglesia se va con el Señor. El libro de Amós capítulo 8 y versículo 11 dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. Hay una profecía que el Señor le dio al pueblo de Israel a través del profeta Amós, y esa profecía se cumplió en el año 772 antes de Cristo, cuando llegó un rey llamado Sargón, ¿verdad? Llegó un rey llamado Sargón II, el cual llegó a Samaria y conquistó esa tierra, ¿verdad? Ahí se cumplió la profecía que el profeta Amós dio para el pueblo de Israel. Pero este capítulo de Amós, capítulo 8 y versículo 11, nuevamente se repite en nuestros días. Porque va a llegar el tiempo en que muchos van a querer escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios va a ser censurada, ¿verdad? Yo les decía que va a llegar el día que en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales, no se va a poder predicar, porque la palabra de Dios va a ser censurada. Hoy en día tenemos la libertad de escuchar predicadores en los parques, ¿verdad? Hablando la palabra de Dios. Hay gente que está predicando, hay gente que pasa ni siquiera escucha lo que está diciendo el predicador. Pero va a llegar el día en que la palabra de Dios va a ser censurada y no se va a permitir hablar del amor de Jesucristo. Entonces, hoy en día tenemos que tener hambre y sed por la palabra del Señor, porque tenemos la libertad de poderle adorar. Amén. Dios bendiga al grupo de alabanza y adoración. Hoy estuvimos adorando al Señor y fue algo tan precioso y tan maravilloso. Y de esa manera tenemos que adorar al Señor nosotros, amén, en espíritu y en verdad. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy es el tiempo de oír la palabra de Dios. Hoy es el tiempo de congregarse. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo. Amén. ¿Cuánta gente hoy en día no está rechazando la palabra de Dios? Sin saber que algún día van a desear escucharlo y no van a poder oír la palabra de Dios. Amén. Así que nosotros tenemos ese privilegio y ese honor de poder meditar en la palabra de Dios. Amén. Y en algunos países ya hay algún tipo de persecución. En algunos países está viendo una noticia, ¿verdad?, en donde las personas predican y llegan a tirarles
bombas, gas lacrimógeno, gas pimienta, llegan ahí a entorpecer el trabajo del Señor, ¿verdad? Porque hay persecución en algunos países, ¿verdad? Y va a llegar el día en que va a ser prohibido hablar de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos esa oportunidad nosotros de podernos arrepentir y congregarnos en una iglesia, amén, de buscar la palabra de Dios con nuestro corazón. Así que cada día tenemos que buscar su presencia. Y buscar su presencia significa amar su palabra. Esa es palabra de Dios. Tenemos que amar su palabra. Los insensatos desprecian y aborrecen la palabra de Dios, pero el sabio atesora la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Los necios aborrecen la palabra de Dios, los insensatos, pero los sabios, los que aman a Dios, atesoran la palabra de Dios. ¿En dónde? En sus corazones. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 es de la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que yo les invito a que amemos cada día su presencia. Amén. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Vamos a orar en esta tarde. Si alguien todavía no ha hecho la oración de fe, quiero que repitan conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te hago mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Cambia mi vida. Quiero vivir conforme a tu palabra. Ayúdame a seguirte y a serte fiel cada día. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén. Y para terminar quiero cantarle un canto al Señor. Amén. Quiero invitar a hermano Artemio que nos ayude ahí en el piano. Amén. ¿Cuántos quieren adorar al Señor?